Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cava y como cada semana los invitamos a participar de esta charla que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki. ¿Dónde estás? Estoy en Francia, sobre el Mediterráneo. Muy bien. ¿Qué Tuvimos tal? una ola de frío, ¿Ola de frío, en serio? y 5 grados bajo cero tuvimos acá. Hacía mucho frío, mucho frío, pero ya está, ahora medio aflojo. Bien, Acá en el bueno. Mediterráneo al final sale el sol y se pone muy Está lindo. bien, igual es siempre lindo, ¿no? Con frío, con calor, siempre es lindo. Digo yo Es que lindo. desconozco el Mediterráneo. No, es muy lindo. De todo el Mediterráneo no es igual, pero Ujú. la costa francesa es muy linda del Mediterráneo. En general, Grecia, Italia, la verdad que son lindas las costas del Mediterráneo. Bien, Sí. buenísimo. Muki, vamos a hablar de, actualidad. Estamos conversando con Muki cuando está empezando la última semana de noviembre. Siempre llama la atención los movimientos por ahí inesperados a nivel geopolíticos que lleva adelante Donald Trump. Y ahora podríamos llegar a decir que está llamando la atención este vínculo, este diálogo, este acercamiento, me estoy apresurando, con Arabia Saudita. Oh, mucho más que un acercamiento. Yo te diría que no esperaba una relación tan cercana entre ellos. Recordemos de que Bin Salman, el jefe de facto, hay un rey, pero está muy enfermo, no es el que maneja el país, la maneja Bin Salman, y Bin Salman es un personaje ya con una historia muy especial. En su momento agarró a todos los billonarios del país, los metió en un hotel y dijo hasta que no larguen plata, no los deja salir. Mira, Y bueno, está construyendo una ciudad que se llama Neom. Vamos a ver cómo va a salir esa historia, con el edificio más largo del mundo, proyectos faraónicos, y tiene la historia de haber mandado a matar a Khashoggi. Khashoggi era un periodista saudita que estaba en Turquía. sí. Fue al consulado saudita y nunca más salió. Se sabe que lo mataron, lo quemaron, lo cremaron, y se acusó a él de que ser la persona del instigador. Se encontraron a los culpables, te imaginas, en Arabia Saudita, entre Mm, comillas, sí. y nadie estaba considerado un paria. Incluso lo basurió Biden en algún momento, pero cuando el precio del petróleo empezó a subir y se dio cuenta que estaba en un problema serio, tuvo que encontrarse con Bin Salman, y hay un famoso golpe de puño de uno al otro, sí, en la época todavía que no se daban las manos, Claro. por el tema de COVID. Y ahora, y bueno, si bien se tuvo que encontrar con él, seguía teniendo un problema Bin Salman. Y ahora Trump lo rehabilitó, y lo rehabilitó de tal forma que cuando vinieron a verlo para hacer preguntas viste, cuando él siempre se reúne con gente y hace una pregunta, y una persona le dijo: usted mató a Khashoggi, ¿cómo le permiten estar aquí? Y Trump le interrumpió y dijo: esos son cuentos, mentiras que cuentan los medios, no es verdad. No pasó nada por el estilo, y pasó en el pasado y se terminó, y nadie le gustaba a Khashoggi. Mira, Es- claro. esa última, Directamente. No le caía sí, simpático a nadie. eso, no le queda simpático, por lo tanto está bien que lo hayan matado. Son cosas que No sé pasan. qué Bueno, son quiso cosas que decir pasan y le Trump. tocó pasarla a él. Sí, sí, dijo cosas que pasan. Things happen, dijo, así es, así es. Qué bárbaro. Así que esto pasó en la reunión, pero los temas fueron muy importantes. Arabia Saudita se había comprometido a invertir $600.000 millones en Estados Unidos. Sí. Cuando llegó Bin Salman, lo convenció que va a ser 1 trillón, o lo que se llama en castellano un Ujú. billón de millones. Y luego el trillón, el trillón de dólares, en un momento hasta se lo hizo delante de gente en una reunión de todo el Instituto de Cooperación Americano-Saudita, en donde vino Trump, y Trump me dijo: bueno, a ver si hacemos 1,5 trillones. Pues no sé si vos viste cómo negocia Trump en Directamente público, así, así, directamente. Eh, brutalmente. Otro ¿Qué le punto vas a decir interesante. que no? Claro. Claro. Y otro punto es que era estrictamente gente tenía que venir de smoking, y Bin Salman no vino de smoking, vino vestido con sus vestidos típicos. Claro, claro. Y cuando le preguntaron, él dijo: la próxima vez quizás. Ahora viene vestido así. Pero para que tengas una idea, gente como Huang, el CEO de Nvidia, Ujú. una compañía más poderosa que Arabia Saudita, creo yo, a esta Claro, altura del partido, que él claro. siempre anda en campera, siempre, siempre, siempre vino vestido de smoking también esta Mira. vez.
Mira, y escúchame, Muki, ¿y qué hay, a ver, qué hay detrás de este acercamiento? ¿Por qué Trump se acerca de esta manera? Mira, Arabia Saudita primero tiene mucha plata. Y es muy poderosa dentro del Medio Oriente, ¿sí? Tiene la llave para varios conflictos, y las inversiones de Arabia Saudita le vienen bárbaro a Estados Unidos. Y Ben Salman vino a conseguir, por ejemplo, los aviones F-35. Y quiero explicar un poco sobre los aviones F-35, la importancia y la no importancia de esto. Eh, por un lado, las F-35 son aviones que tiene hoy Israel. Israel tiene una garantía de Estados Unidos que siempre va a tener el armamento más avanzado en el Medio Oriente. Es decir, no le van a vender a ningún país del Medio Oriente los últimos aviones que tenga Israel. Esta regla se violó en este caso porque le están dando F-35 a Arabia Saudita y también le dieron, no sé si no te acordás, hace unas semanas, se los dio también a Turquía, que si bien no es un enemigo declarado de Israel, pero están en relaciones muy malas, ellos recibieron los F-35 y ahora va a recibir los F-35 también Bin Salman. Este avión lo que tiene es que evade el radar. Si un aparato de radar apunta hacia ese avión, lo que puede ver es solamente si pudiera ver el tamaño de una pelota de golf, para que tengas una idea cuán bueno es el antirradar de ellos, ¿sí? Claro, claro. Pero este no es el último avión que tiene Estados Unidos, y esto es lo importante, por eso dije que hay una parte importante. Estados Unidos está sacando en el 2028 un avión 10 veces mejor que el F-35, que tiene cero posibilidad de ser encontrado por radar, que puede viajar 1000 millas sin agregarle nafta, no, combustible. No creo que vaya a una estación de nafta, ¿no? No. Así que, y sale en el 28. En el medio hay otro más, que creo que es el F-22, que también es más avanzado que el F-35. Así que este no es el avión más avanzado. Y otra cosa más, Israel tiene los F-35 que ella misma modificó, con permiso del gobierno americano, cosa que no se lo dieron a nadie más. Y está tan bien modificados los aviones, que fueron los que atacaron Irán, ¿sí? Entre otras cosas, están tan bien modificados que tienen mucha más autonomía de vuelo, son muchísimo mejores, los radares son muchísimo mejores, y lo más importante es que los F-35 tienen una historia que es un error del gobierno americano, perdón, del ejército americano. Los aviones F-35 que tiene el gobierno americano, solamente la mitad están en estado de volar en cualquier momento. La otra mitad está siendo reparados, arreglados, etcétera. Ujú. Eso es un desastre, el Claro, 50% claro. solamente. Sí. Israel lo llevó al 92% con sus propios sistemas. Así que Arabia Saudita va a tener un avión, pero yo te diría mucho menos sofisticado que el que tiene Israel. Y además de eso, que no tiene los pilotos que tiene Israel. Al final, viste, todavía son pilotos. Eventualmente no va a ser sin pilotos, pero la diferencia grande son los pilotos. A todo eso, el nuevo avión que sale en el 28 es un avión que además viaja con 7 drones alrededor. Es como una flota de aviones. Es algo muy bueno que hicieron los americanos, que lo presentaron hace un par de semanas. Así que esta es la historia del F-35. Bien. Que no es lo único, digamos, ¿no? Evidentemente. Mucho más, Claro, mucho claro. más. Vos hablabas que es una cuestión económica, pero también que es una cuestión geopolítica. Así Aparece es. Arabia Saudita en muchas de las negociaciones, bueno, apareció durante mucho tiempo como una pieza indispensable en lo que fue este acuerdo, inestable todavía, por la Franja de Gaza. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, Arabia Saudita, recordemos que el gran enemigo de Arabia Saudita era Irán, ¿sí? Ujú. Y Irán está castrada. Sí. Existe más Irán. Irán no es capaz todavía de hacer absolutamente nada. Toda la infraestructura militar de ella está destruida. Tienen, por supuesto, un ejército de tierra, pero te recuerdo que Arabia Saudita no limita con Irán, así que mucho no le sirve. Y no tiene ni aviación, nada. Irán no tiene absolutamente nada. Y este enemigo está medio terminado, y parte de este hecho era la relación con Arabia Saudita. Y durante de los 3 años de la guerra de Gaza, las veces que hubieron misiles o que dispararon misiles, tanto de los hutis, te recuerdo que están los hutis, ahora vamos a hablar de ellos también, pero tanto de los hutis como de los iraníes, pasaron parte por el territorio de Arabia Saudita, y Arabia Saudita le avisaba a Israel que estaban llegando
los misiles, etcétera. Cooperó bastante, sin tener relaciones diplomáticas, y permite que aviones israelíes o extranjeros que viajan a Israel puedan pasar por encima del territorio de Arabia Saudita. Si no, tenían que hacer una vuelta muy grande y los vuelos se alargaban muchísimo. Claro. Esto es en la parte de Gaza. Después tenés todo el tema de Medio Oriente más grande que todo esto, ¿sí? Tenés Egipto, que es un país central, yo te diría el más importante para Estados Unidos, con una situación económica siempre frágil. Y alguien les tiene que pagar, alguien les tiene que dar dinero, alguien los tiene que ayudar. Arabia Saudita lo hizo mucho, lo sigue haciendo. También los Emiratos hacen esto. Así que es más bien una caja, una caja geopolítica la de Arabia Saudita y los Emiratos, Dubái y Abu Dhabi, sí, que son parte en general de esta alianza. ¿Qué hay con respecto a la participación hipotética de Arabia Saudita como uno de los países que contribuiría a la reconstrucción de Gaza y a todo lo que es el negocio de reconstruir Gaza? Yo te digo que esa historia todavía está por verse. Yo no sé cómo van a reconstruir eso, la verdad. Me parece bastante difícil, pero los americanos esperan que Arabia Saudita ponga la plata Sí. para la reconstrucción, eh, pero Arabia Saudita no tiene influencia sobre Hamas. Esto es importante, no tiene influencia sobre Hamas. Qatar tiene influencia sobre Hamas, Arabia Saudita no. Y Arabia Saudita estuvo muy enemistada con Qatar, al punto que no podían pasar. Qatar está en la frontera, tiene una frontera con Arabia Saudita, y que hubo un momento determinado que ni los aviones de Emirates podían pasar por arriba de Arabia Saudita. Estuvieron a punto de entrar en un conflicto serio. Ahí hay una base grande americana. Y Qatar es la que habla con Hamas, Qatar y Turquía. Arabia Saudita en esa parte no tiene nada que ver. Pero la reconstrucción, sí. ¿Dónde hay plata? Van a pedirles a ellos, ¿sí? Claro. Eso tiene que ver también. Y esa plata tiene límite porque por un lado, a ver, pensamos en el petróleo, muchas veces estamos hablando de el cambio de paradigma con respecto a los autos de combustión, que cada vez está como más instalado el tema de los autos eléctricos. ¿Arabia solamente tiene recursos vía petróleo? Sí, sí, básicamente tiene petróleo, no tiene otra cosa. Está tratando de abrirse a otras industrias. Hubo varios métodos para abrirse de todos estos países petroleros. Kuwait fue el primero. Kuwait en su momento ¿te acordás que la invasión de Kuwait por Irak, por Saddam Hussein, fue lo que te trajo la primera guerra del Golfo, ¿sí? Sí. Kuwait es un país petrolero por excelencia, y lo que hizo es invertir en compañías afuera. Y esto también Arabia Saudita tiene un fondo de inversión muy grande que invierte en compañías extranjeras, ¿sí? En acciones de compañías, igual que el noruego, ¿te acuerdas? Ujú. Que es el fondo más grande del mundo. Kuwait tenía, y de hecho, las estaciones de nafta muy famosas en Europa, que está la letra Q y el número 8, que en inglés se lea Q8. Mira. Y es de ellos. Este fue el método de Kuwait. No se diversificó nada dentro del país, sino inversiones afuera. Arabia Saudita está haciendo dos cosas al mismo tiempo. La inversión afuera, que está invertida en muchas compañías. El fondo de Arabia Saudita es un fondo grande, un fondo soberano. Y además está tratando de modernizar el país. Y es acá donde él, por ejemplo, le permite a las mujeres manejar, cosa que no podían hasta hace unos años, y hay mucha más libertad dentro de Arabia Saudita. Incluso hubo una rave hace un par de años en Arabia Saudita, al punto ese. Hay mucho más libertad de la que había, y él quiere atraer a la gente para que vengan los grandes a hacer inteligencia artificial made in Arabia Saudita, lo mismo que los Emiratos con el famoso G42. Es otra compañía que ahí hay un tema con China. Pero básicamente quieren tener ellos, ser centro para la base de datos. Es un problema, es un lugar con muchísimo calor, pero la intención está, y está toda la historia con los chips, que si querés la comento ahora. Sí, claro, por supuesto, porque siempre está esta cuestión. Los chips en algún momento siempre aparecen. Estamos hablando de los chips que se comen, sino los chips que se usan para inteligencia artificial. Así es. Bueno, los chips se usan para todo, para el teléfono, etcétera, ¿sí? Sí. Pero los chips de los que se hablamos son los GPUs de Nvidia, y quizás de AMD en inteligencia artificial, dos compañías que hacen GPUs. El GPU es el único chip que puede manejar los altos niveles de entrenamiento de la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial tiene dos lados de uso de computadoras. Uno, entrenarlo, que necesita muchísimo poder de cómputo, y después la inferencia, que es lo que vos haces ahora. Si vos entras a ChatGPT y le haces una pregunta,
Eso se llama inferencia, va, pide y redevuelve. Eso es mucho menos oneroso desde el punto de vista de computación, pero por ahora lo más importante es el entrenamiento y para eso necesitas los chips estos que hace Nvidia, que un poquito también hace AMD, pero básicamente los hace Nvidia y son los que pidió Arabia Saudita. Y Trump le dijo que sí. Pero la verdad es que hay que como dicen, el diablo está en los detalles, ¿sí? Le dio 42.000 chips, que es nada. Necesita 100 millones de chips para que tengamos, para de lo que estamos hablando. Si no, no es que yo te diría casi simbólico. El Ujú. tema es que hay en este momento una ley en el Congreso americano que está por ser aprobada en la que prohíben toda exportación de chips, a China y probablemente a todos estos países también. No dice todavía, pero todavía parece que a estos países también. Entonces, Trump está preocupado con eso porque le ataría las manos a él bastante en lo que él pueda hacer, pero 42.000 chips es un chiste, es Ujú. simbólico, no vale para nada, no sirve para nada, eh, y con esto no se hace, no tiene nada con esto. Y Claro. esto es importante. Una cosa interesante que viste, ¿te acuerdas que hablamos en su momento de que para el tema de la inteligencia artificial China hace contrabando de chips, ¿sí? Sí, Que los compra en otro lugar y los trae. sí, sí. Pero hay un dato muy importante, es un dato de peso. Un servidor de inteligencia artificial pesa 2 toneladas. Traer de contrabando, y es uno, y vos necesitas miles, decenas de miles, ¿sí? Sí, Es imposible. No, no, no. No puede pasar desapercibido, ¿sí? claro, claro, claro. Esto digo porque el tema del contrabando que anda dando vueltas es un tema que lo mencioné y que en este caso también es importante, ¿viste? Son pocos chips, no cambian nada. Es casi Casi simbólico también, ¿no? para hacerse llaveros, ¿sí? Claro, claro, claro. Y escúchame, qué relación hay entre Arabia Saudita y China y Rusia? Esto es donde se complica un poco. Bueno, con Rusia no tiene una gran relación, están juntos con el tema del petróleo, por supuesto. Se tratan de coordinar entre ellos, aunque por supuesto Rusia no puede comprar petróleo, perdón, no puede vender petróleo, y Arabia Saudita no coopera en ningún tema de permitirle a Rusia que ilegalmente o que por atrás, por debajo de la mesa venda petróleo. Así que en eso no hay una relación, te diría, importante con Rusia. Está en los G20 Arabia Saudita, ¿sí? Junto con Rusia y China. Ujú. Y en cuanto a China, no. China hay una relación más fuerte y es lo que más le preocupa a los americanos. Que no pasen tecnología que ellos le van a dar a Arabia Saudita, y va a ser mucha, a China. Y esto yo te diría que es un tema que preocupa a muchos. Y yo te diría que incluso desvela a muchos. Así que, eh, si bien es un tema más, yo te diría que es el tema de los temas de los más importantes o de los menos triviales de esto. ¿Sí? Lo que, no es los 42.000 chips, Ujú. ¿entendés? Claro, claro, claro. Y escúchame, bueno, y pensando en cuestiones, hablamos de economía, hablamos en cuestiones geopolíticas, ¿qué tan amigable es Arabia Saudita con su territorio a la hora de permitirle establecer bases a Estados Unidos? Sí, sí, ellos van a permitir bases en Estados Unidos como Qatar tiene, sí. Yo creo que es un tema, por supuesto, es parte del acuerdo, y ellos quieren una presencia militar grande americana, más que todo para defenderse, es decir, para que los puedan defender, sí. Incluso le pidieron ahora también la defensa antimisiles a Ujú. Estados Unidos, que todavía ella misma, Estados Unidos, no lo tiene, ¿sí? Sí, Pero sí, bueno, están los Patriot, que es lo que se usa, lo que está usando Ucrania, y en algunos lugares, incluso Israel se usaron los Patriot. Yo creo que son un poco viejos ya igual. Pero sí, sí, ellos quieren soldados en Estados Unidos, americanos. Lo que pasa es que tener una base en americana, yo te cuento, yo estuve en una base estuve en Bahrein, otro de los pequeñitos Emiratos, es independiente, y hay una base americana naval. Y yo fui a comer a un restaurante y vinieron un grupo de marineros, ¿sí? A tomar y a comer, etcétera. Y eran bastante ruidosos. Eso puede ser desestabilizante en Arabia Saudita, ¿sí? Bahrein es mucho más liberal que Arabia Saudita. De hecho, hay prostitución, hay sí, alcohol. La gente, Bahrein limita con Arabia Saudita y vos de Arabia Saudita podés pasar vía un puente, el puente a nombre del rey de Arabia Saudita, King Fahd, y pasás a Bahrein y ahí los hombres se dividen en dos lados, mandan a las mujeres a hacer compras, hay negocios de ultralujo,
¿cómo se llama? Estos por ropa interior femenina, etcétera, y los hombres se van a las prostitutas. Esto Ujú. es algo típico de. Es decir, Bahrein es mucho más liberal. Este tipo de niveles de liberalización no están en los planes de Bin Salman, porque además hay una fuerte corriente muy ortodoxa dentro de Arabia Saudita y es donde él siempre puede correr peligro, ¿sí? Pero tiene un servicio secreto, por supuesto, muy, muy, muy aceitado. Claro, claro. Y vos recién hablabas al principio estábamos conversando de lo que son estas inversiones, que iba a ser un monto, después otro, después de 1 trillón, después 1,5 trillón. ¿En qué cosas? Porque al mismo tiempo imagino que Estados Unidos debe ser bastante celoso con respecto a quién invierte, de qué manera y dónde lo hacen en Estados Unidos. Bueno, la inversión se quedó que Arabia Saudita va a elegir en qué y Trump va a aprobar directamente. Él como persona que va a aprobar o va a dirigir las inversiones. Sí. No le van a dejar a Arabia Saudita comprar cualquier cosa, pero tiene muchas más chances ahora de lo que tenía antes de esta reunión tan importante, en donde básicamente Estados Unidos vendió acceso, ¿sí? Por una inversión de $1 trillón. Ujú. Eh, y Trump hace eso, ¿sí? Trump está en el negocio de comprar y vender, ¿sí? No hace otra Claro, claro. cosa. Obviamente. Así que es lo mismo, sí. Ok, y a ver, hablemos un poquito de lo que vos recién hablabas de los hutíes y este foco de tensión permanente que es el Mar Rojo. ¿Cómo se maneja la seguridad en esa zona? Mira, Arabia Saudita la pasó muy mal con los hutíes. Los hutíes le tiraron misiles a bases aéreas de ellos, lejísimos. Fueron los mismos misiles que tiran contra Israel, ¿sí? Que tiraban contra Israel. Y son tipos que controlan el paso el paso tan central que es entre el Cuerno de África y Arabia Saudita, el Mar Rojo es un estrecho muy chico, y ellos, ¿te acuerdas que se dedicaban a bombardear cualquier barco que a ellos no les gustaba? Ujú. Así que Arabia Saudita no puede controlar a los hutíes. Trató, ¿eh? Hubo bombardeos, ayudó porque Yemen está dividida en dos. Hay Yemen de los hutíes y Yemen del gobierno, digamos, el gobierno oficial de Yemen. Y el gobierno oficial de Yemen pidió ayuda a Arabia Saudita y no alcanzó, no le pudieron ganar a los hutíes. Yo te diría que los hutíes son el único aliado de Irán que todavía está en condiciones de molestar. Pero parte del tema me imagino que debe ser todo lo que tiene que ver con inteligencia, y esto es muy central. Si hoy el valor de los datos este, va por encima de todo, ¿sí? Al final los datos son el verdadero petróleo de hoy, ¿no? Claro, claro, claro. Antes era el Así dinero que, mueve al mundo, ahora los datos mueven al mundo. así es, los datos mueven el Ujú. mundo. Y pensando también en lo que vos decías, ¿no? Que tienen problemas de seguridad, que nunca pueden hacerle frente a los hutíes, eh, hablabas de esta compra de los F-35, armamento, digamos, ¿tiene ejército Arabia Saudita? ¿Cómo se manejan esa clase de cuestiones? Tiene un ejército, Arabia Saudita tiene un ejército, por supuesto una fuerza aérea, es un ejército, a ver, dentro de la zona es el más fuerte, pero no tan importante, no es capaz de enfrentarse a Israel bajo ningún concepto. Ujú. Eh, y recién ahora lo están modernizando más, ¿sí? Al final la pregunta es si las armas que compra Arabia Saudita, parte de ellas se pueden producir en Arabia Saudita. Esto es algo nuevo y yo te diría que no tiene futuro. No creo que Arabia Saudita sea capaz de hacer armas en su propio país, a menos que vengan, viste, que menos que Grumman o Lockheed abran una fábrica ahí, con sus obreros, con todo, Sí, ¿no? Como muchas otras cosas que se van a vivir ahí. claro. Vos sabés que los extranjeros viven dentro de como un country, ¿sí? Un compound, donde viven ahí y ahí toman alcohol, hacen lo que se les da la gana. Eh, pero no veo, ¿viste? Estamos hablando de cosas muy, muy complicadas. Creo que es de las cosas que se llevó Bin Salman quizás para consumo local, ¿sí? Para que miren, nosotros vamos a hacer nuestras propias armas, ¿sí? Ujú. Bien. Y en el mientras tanto, digo, Europa, mira esto con atención, no le queda alternativa, no le interesa.
Europa, ¿qué va a hacer ¿Qué Europa, va a hacer? No Horacio? tiene ¿Qué va a poder de hacer? decisión Europa. No tiene poder de decisión de nada. Mira, Europa está cada vez más venida menos. No tiene liderazgo. Todos los países están en crisis. Alemania está en una crisis industrial, parece que muy seria. sí, Francia, vos sabés muy bien que ya hablamos de ello, ¿sí? Está en una situación bastante mal económica. No son capaces de llegar a pasar ninguna ley que sirva para bajar el déficit, que está que es más grande, cada vez es más grande. Francia ya rompió básicamente no está cumpliendo con sus obligaciones en la Unión Europea, me refiero de déficit, ujú, y está con los bonos soberanos de Francia, rinden más que los bonos, esto quiere decir que son peores, ¿sí? sí, Que los bonos de las compañías francesas. mira, Estamos hablando de un país realmente con un problema muy serio. Entonces, los dos grandes motores están en un desastre, un estado catastropal. En España Pedro Sánchez se mantiene haciendo equilibrio en las ruinas de su gobierno. sí, Y ¿qué queda? Italia, que es decir, Europa no tiene liderazgo, no tiene nada. Y ahora se acordaron de que les dijeron todos que no van a hacer inteligencia artificial. Ellos habían hecho una ley muy, muy moral, muy ética de la inteligencia artificial, que por supuesto no era implementable, ujú, y la tuvieron que cancelar. Acaban claro, de anunciar que... Pero es tarde, los caballos ya se fueron, ellos cierran el establo, se terminó. ujú, Entonces Europa no tiene mucho para decir en casi nada. Con el tema del petróleo, por supuesto son grandes clientes de Arabia Saudita, pero ahí termina. Yo creo que hay que dejar de pensar tanto en Europa. Mirá, Ucrania con Europa, con Europa sola no le alcanza a Ucrania, necesita Estados Unidos. Además están aterrorizados del miedo que tienen los rusos y eso los tiene bastante paralizados. Tiene, la Unión Europea tiene un embajador en Estados Unidos, que es el primer ministro de Finlandia, o el presidente, que sí, mide como 2,50 metros, no sé si lo viste, tipo altísimo, no, 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 muy amigo de Trump. Está muy, pero muy amigo, en serio, Trump se lo... Y entonces cada vez que necesitan algo de él, lo manda. Vos sabés que yo tengo hijos y cuando querían pedirme algo me mandaban a la hija que era más fácil hablar conmigo, sí, ¿sí? Bueno, claro. lo mismo hacen ellos, nos mandan a Stab para que hable con Trump a ver qué puede conseguir. No, estamos hablando de realmente algo, un continente en los últimos 5 años se vino en banda y se sigue viniendo en banda. Mira, mira. A ver, quiero hablar con vos un poquito de la actualidad. Estamos conversando cuando estamos entrando en la última semana de noviembre. Han pasado muchas cosas en las últimas horas. Uno es que trasciende este hipotético acuerdo en el que prácticamente sale muy perjudicada Ucrania, ¿no? Esta propuesta de paz entre Rusia y Estados Unidos. ¿Qué reflexión tenés al respecto de acuerdo a lo que trascendió? No va a ocurrir, No va a ocurrir. no va a pasar. Nada. No va a pasar. Ucrania, Zelensky no tiene cómo venderlo dentro del país, no hay forma. Y Europa tampoco está interesada en esto, es capitular Ujú, frente a los rusos y no tener garantías para lo que viene después. sí, Además, el acuerdo incluye que Polonia va a tener aviones americanos preparados para defender a Ucrania en caso de que Rusia viole el acuerdo. Y es Rusia la que decide cuándo viola el acuerdo, es una cosa bastante rara. Y el ujú, presidente de Polonia le avisó a Trump que a Polonia hay que preguntarle si quiere algo. ¿Sí? sí, No lo veo, no veo, estuvo mal hecho. Mira, está hecho, si vos mirás el acuerdo, tiene 28 puntos, y está publicado, vale la pena mirarlos. Tiene puntos contradictorios directamente. Para mí está hecho por un alumno de segundo año de Relaciones Internacionales. Está mal hecho el acuerdo. Está mal escrito, está mal formulado. sí, Eso me sorprende mucho, porque los americanos tienen gente muy seria haciendo acuerdos, ¿te imaginas? claro. Y me sorprendió mucho lo amateur del acuerdo. A mí me va, yo estaría dispuesto a apostar en este momento que este acuerdo no va a salir, no va a Mira, pasar. mira, mira. No va a Con haber. respecto a Trump, sorprendió su reunión con quien parecía que era su enemigo público número uno declarado dentro de la frontera de Estados Unidos, con Zohran Mamdani. ¿Qué te pareció esa reunión? Me pareció genial de parte de Trump. Este, El abrazo del oso, ¿no? claro, pero aparte lo puso en su lugar. Trump sentado en el sillón y Sí, el otro parado. sí,
que el lenguaje es muy interesante. Que le preguntan, ¿vos seguís diciendo que es un fascista? Le preguntan a él. Y Sí, Trump le dice a Mamdani, decí que sí. sí que sí. Es decir, Sí. es esto. Yo creo que vimos lo que él hizo es de negociador, ¿sí? Es maestro lo que hizo él. Maestro. Yo lo miré y dije, qué bárbaro. Estuvo muy, muy bien para del lado del punto de Trump. Y ahora acaba de sacarles el último héroe que tenían los demócratas. Ujú. Pues se ve que los demócratas ahora en Thanksgiving, que es ¿cómo se llama? La Acción de Gracias, es la cena anual en donde se reúnen todas las familias de Estados Unidos, sea de la religión que sea, porque no es religiosa, no es como Navidad, que es un porcentaje de la población, sino acá se reúnen en Thanksgiving. Hay un problema porque muchas familias no se reúnen, porque están peleados, porque uno votó por Trump y el otro votó por Kamala, y no se dirigen la palabra. Y esto se está poniendo muy difícil, es muy embromado. En la Argentina lo llamaban la grieta, ¿no? Sí, claro, claro. Pero no sé si la gente dejó de invitar al cuñado a la cena de Navidad porque el cuñado votó a la derecha o a la izquierda. No, no, me parece que no. Claro, en Estados Unidos está muy Pero profundizado eso. pero especialmente del lado de la izquierda. La idea es no. Si lo dijo el otro día una persona muy importante, no recuerdo quién, una mujer de las medios, y le dijo: si usted tiene familiares, vuestros padres, dice, vuestro marido votó a Trump, no le dirija más la palabra. Y este es el tono de las cosas en Estados Unidos. Y bueno, a Trump le viene bien, por Ujú. supuesto. Bien, bien. Por último, ¿no? También Trump como protagonista de la novedad o de la historia. ¿Cómo está la situación en Venezuela? Porque, a ver, más allá de las amenazas y lo que decía Maduro, lo que decía Trump, hay mucha preocupación porque hablan de que varias aerolíneas internacionales suspendieron vuelos a Venezuela. Todas las aerolíneas internacionales no venezolanas suspendieron a Israel también, sí, los vuelos en su Claro. momento, y hasta ahora siguen suspendidos algunos a Israel. Ujú. Les dijeron, miren, por favor, cuídense, ¿viste? 2 minutos después te imaginas las compañías aéreas, pero no son las compañías aéreas, las compañías de seguros le dijeron a las compañías aéreas, ¿sí? Está claro. Claro, 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 Le claro. llamaron y Por ahí dijeron, pasa no, la cosa, bueno, claro. se Claro. terminó. Y a quien manda es la Sí. compañía de seguros. Si alguien cree que es la compañía aérea la que decide esas cosas, No, claro. las compañías de seguros que son las que son los verdaderos dueños del riesgo, ¿no? Y por Ujú. supuesto en caso de que pase algo. Así que no vuelan más. Yo no veo la posibilidad de una invasión, la veo imposible, no tendría ningún sentido. Y un bombardeo a las bases venezolanas sería un muy buen mensaje para los mexicanos, que es el verdadero enemigo de donde vienen las drogas, ¿no? Vienen con un bote de Venezuela. ¿Cuánto vienen? ¿10 kilos? Sí, claro, claro. No sé, 100 Bueno, kilos, 1000 En kilos. México se puso muy complicado todo, ¿no? Producto de algunas movilizaciones, siguen apareciendo cadáveres, está muy complicada la situación de la Está presidenta, dicen. complicado. Esta presidenta le pasó dos cosas con ella, y una curiosa y la otra. Una es que ella aparentemente está tratando de luchar contra el narco en serio, a Ujú. diferencia del anterior, que por supuesto Mira, había hecho un arreglo con ellos. sí. Ella no. Ella es una mujer muy culta, ¿sí? Es una mujer que los dos padres son profesores universitarios. Es muy poco común esto como presidente de México, ¿sí? En general, los presidentes de México son todos políticos y ella no tanto. Ella tuvo una sorpresa, yo te diría que se sorprendió bastante, me imagino, porque en el medio de todo este lío viste, hubo grandes manifestaciones frente al Congreso y a la casa de gobierno, de ella, gente encapuchada que se llamaba, no sé, el Comando Negro, algo así. Y las pintadas, decían, puta judía. Ah, sí, Claro, ella es judía. sí, Ella dijo: yo no soy de ninguna religión, etcétera. sí, Nadie habla sí, de religión. Cuando se habla de judío, igual el tema es étnico, no religioso. claro. Y ella tuvo una posición bastante contra Israel, yo te diría, casi pro Hamas, casi, pro Hamas. Y ahora lo que no esperaba es que le vengan a decir recordarle que ella es judía, que es lo que al Ujú. final, viste, si es la derecha, la izquierda, No, alguien claro. siempre te lo va a recordar.
Ella es hija de dos judíos, de padre y madre judíos, nacidos los abuelos nacidos en Polonia y Bulgaria. Así que, y tiene un apellido Sí, parecido claro. al mío, ¿no? Claro, Pero claro, sí, claro, claro. sí. Bien. Bueno, Muki, ¿dónde vas a estar la semana que viene? Voy a estar en Barcelona. Mira qué bien. Sí, voy a estar en Barcelona. Y después en Medellín. Ah, bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? me interesa mucho la historia de Pablo Escobar. Voy Ah, a, pensé que era por otro motivo. Bien, bien. no, me interesa mucho, me interesa, quiero entender, quiero ver, quiero hablar con la gente, tengo algunas reuniones, me interesa mucho. Ah, perfecto. Y porque Bien. es de todos los carteles que hubo, este tipo es, claro, primero debe haber sido el más famoso, ¿no? Pero era un personaje bastante distinto y me interesa mucho entender cómo fue el proceso, cómo consiguió tantos sicarios, cómo, Ujú. viste, es esto. Claro, claro. Bueno, interesante. Tenemos unos últimos capítulos entonces del año bastante picantes. Que tengas una gran semana, Muki. Voy a hacer todo lo posible. Te mando un Dale, gran dale. abrazo. Sé que no te cuesta mucho, pero hacé lo posible. No, me está saliendo bien últimamente. Sí, sí. Muy buena semana. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Este es el Observador Internacional. Esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional Muki Tenenbaum. Él recorriendo el mundo. Yo siempre desde la República Argentina. Muy buena semana. Hasta el próximo capítulo.